Martes 20 de agosto del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Andrés Mideros, exsecretario general de la Presidencia. Ante la crisis institucional de la democracia ecuatoriana, ¿qué ofrece un gobierno que enfrenta una crisis económica cuando la disfuncionalidad de las instituciones llegó con la bonanza económica? Lo vamos a analizar. Y también estará con nosotros Jorge Andrés Rodríguez, profesor de la SPAE, la Escuela de Negocios de la ESPOL. La empresa privada ecuatoriana se queda a medio camino en la lucha contra el soborno de funcionarios públicos que han institucionalizado el peaje o propina para impulsar la contratación pública. Y también estará Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas. El Comité Cívico de la provincia advierte al presidente de la República su oposición a concesionar la refinería de fallida repotenciación y el puerto marítimo. Fernando Villavicencio y César Montúfar presentaron una acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa y otros procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Montúfar y Villavicencio aseguran que lo hacen para presentar pruebas que no incluye la Fiscalía. Cuando falta poco más de un mes para que termine la instrucción fiscal en el caso Sobornos 2012-2016, Fernando Villavicencio y César Montúfar presentan su acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, 4 exministros y 4 responsables de empresas contratistas del Estado. Nuestro aporte como acusadores particulares es doble: aportar con más evidencia, señalar los aspectos fundamentales que pudieran estar siendo omitidos o que se le pase a la Fiscalía. Existen gravísimas omisiones como los ejecutivos de Odebrecht, de Telconet, de Andes Petroleum y otras compañías. La acusación particular conlleva el riesgo de ser declarada maliciosa y temeraria, lo que implica una posible pena de 6 meses a 1 año de prisión. Ambos creen que eso no sucederá, pues se probará la culpabilidad de Correa. El jefe de esta estructura de delincuencia organizada que gobernó el Ecuador durante 10 años se llama Rafael Correa Delgado, que es nuestro principal acusado. Villavicencio es uno de los autores del informe Arroz Verde 502, publicado el 3 de mayo en el portal La Fuente, que dio inicio a este caso. Mientras Montúfar ya fue acusador particular en el proceso judicial por la trama de sobornos de Odebrecht, que terminó con una sentencia de 6 años de prisión para el ex vicepresidente Jorge Glass. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días, buen día a todos. Una alternativa a la crisis institucional planteó el presidente Lenín Moreno una mezcla entre desconreizar y reinstitucionalizar, y así lo resumió en Montecristi el 30 de septiembre de 2017, a los 4 meses de haber asumido el poder. Veamos. Todos los seres humanos, por más grave que haya sido su falta, siempre tienen el derecho de volver a caminar, de levantarse y volver a caminar. Y también para aquellos que están presos, enceguecidos de revoluciones falsas. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. No, señores. Si uno está aprisionado, preso del pasado, sí, bienvenidos, bienvenidos siempre. Pero para rescatar, para recuperar los principios revolucionarios. Andrés Mideros, exsecretario del CONADE y de la Presidencia de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y buen día a todos y todas quienes nos escuchan. La descorreización raspa la superficie, pero para reinstitucionalizar se requiere una constituyente a la que evitan gobierno y oposición. ¿Avanzará la reinstitucionalización por leyes y decretos ejecutivos? ¿Esto da seguridad jurídica o son manos de gato a la crisis institucional? Alfredo y ciudadanía, creo que nos estamos engañando. Ni la política ni los medios de comunicación están hablando de lo que la gente necesita.
no nos están mostrando la verdadera situación que tiene el país. La pobreza ha aumentado. Hay 4.700.000 ecuatorianos en situación de pobreza. Hay 360.000 desempleados. Hay más de 4,5 millones de personas con empleo inadecuado. Y ni los medios de comunicación, ni el gobierno nacional, ni la asamblea están discutiendo soluciones reales al bienestar de los ecuatorianos. La política ha dejado de servirle a la gente y hay que recuperarla. Es muy preocupante que, de acuerdo a información de la empresa CLIC, el 85% de la ciudadanía no cree en los jueces, el 77% no cree en la Contraloría General del Estado, el 75% no cree en la Fiscalía. Y ni se diga la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, que han perdido absoluta credibilidad. Y según usted, esa es la crisis institucional y en sus este impactos. gobierno, o lo han perdido por 10 años de dictadura. Estos son datos de julio del 2019, son datos actuales. Pero esto y el problema enfoca de estas parcialmente el problema, implicaciones, porque también el problema es de que hubo una bonanza económica donde se mejoraron los índices sociales, pero hay una crisis económica desde hace 4 años, hay déficit fiscal, hay endeudamiento, hay gasto clientelar exagerado. Entonces, ¿cuál es la solución? Es lógico, ¿no le parece que los niveles de pobreza aumenten? Ha aumentado en todos los países que tienen crisis económica. En el Ecuador, gracias a Dios, tenemos dolarización y los ingresos de los pobres se miden en dólares. Y por eso, por ejemplo, no tenemos los problemas que tienen otros países con moneda propia. Las instituciones en el Ecuador, en su historia, han estado al servicio de grupos económicos. Primero fue la Hacienda y la Iglesia, y después la banca y las cámaras de comercio. Y vemos lo mismo. Y la pobreza, es cierto, cae por ingreso, por una difícil situación económica, pero también por decisiones de política pública. Porque la pobreza también es el acceso a los servicios, a agua, a saneamiento, a salud, a educación. Porque la pobreza por ingresos, la economía se dinamiza cuando hay inversiones. Pero y ha sido una decisión de este gobierno reducir la inversión pública. En pagar la deuda, ¿esa no es la causa también? La causa es la reducción de la inversión. Y lo que vemos, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, que en el primer trimestre de 2019, la inversión pública y privada en su conjunto ha caído en 1,8%. Ahora no invierte ni el sector público ni el sector privado. Y detrás puede haber una discusión hasta dogmática de si inversión pública es buena o mala, si la privada es buena o mala. Eso es secundario. El problema real que vivimos los ecuatorianos es el aumento de desempleo y el aumento de la pobreza. Y que no escuchamos que nos estén dando solución a jóvenes desempleados, jóvenes que han terminado su carrera y no encuentran un trabajo vinculado a su profesión y terminan aceptando cualquier actividad a cualquier salario. De los campesinos, donde los intermediarios de comercialización no permiten aumentar su ingreso. De eso no escuchamos nada, Alfredo. Hay entonces instituciones de Montecristi que son rescatables. Esto determina que Lenín Moreno, por ejemplo, nunca planteó la supresión del Consejo de Participación, sino la elección popular de sus miembros. Mire, hay instituciones importantes en la Constitución de Montecristi del 2008 que son fundamentales, sobre todo la garantía de derechos individuales, de la naturaleza, de pueblos y nacionalidades. La discusión, y vuelvo a repetir esto, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que sin duda es una institución que le ha fallado a la ciudadanía, le ha fallado por completo, pero es secundaria nuevamente. El problema real está en el empleo, está en la pobreza, está en reducir la violencia contra las mujeres. Parte de esa violencia es que a la mujer le pagan menos que a un hombre, dadas el mismo trabajo. El problema son los jubilados que no tienen una pensión justa. Y no solo a los que no se les pagaba y que ahora se les pagó en bonos, o los que están afiliados al IES, sino la gran mayoría que nunca estuvo afiliado a la Seguridad Social. El problema son los desempleados que ahora salen del servicio público. Del país, digamos, son con Borja, con Febres Cordero, con Correa, con Moreno.
¿Cómo debería ser esa actitud? Para eso es la arena política, para eso es que debe haber líderes que presenten soluciones a estos problemas de fondo. Para eso es la política y para eso son las instituciones, Alfredo, y los medios de comunicación para discutirlo, no para estar haciendo show político, sino para dar soluciones concretas y viables a los problemas que tiene la gente, que la política le sirva a la gente. Y para eso necesitamos construir nuevas formas, renovar partidos políticos, fortalecer organizaciones sociales, para dar una agenda de transformación en democracia, que sea alternativa a medidas que generan pobreza. ¿Qué solución plantea usted? Mire, la economía tiene que reactivarse y lo primero que necesitamos para eso es estabilidad en las instituciones, sin duda, democráticamente. Tenemos que pensar la reactivación productiva desde la productividad, no desde la explotación laboral, no desde dejar a miles de jóvenes sin empleo ni pagando menos a las mujeres, sino acceso a crédito a tasas del 5, del 6% para temas productivos. Es una locura que en este país el microcrédito tenga una tasa del 26%. ¿Se refiere a la reducción de la masa salarial del sector público? Me refiero a los despidos del sector público sin que exista un plan de reconversión laboral para encontrar un empleo en el sector privado. Me refiero a una economía que no crece porque nos estamos disparando en el pie, reduciendo el consumo. Cuando despedimos gente, cuando intentamos dejar de pagar horas extras, reducimos el ingreso de los hogares. Y si reducimos el ingreso, reducimos el consumo. Y le generemos un problema a la tienda de la esquina, le generamos un problema al mercado, porque contraemos el consumo y generamos más desempleo. Eso está pasando por una difícil situación económica, pero también por decisiones. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional solo sacrifica la base clientelar de Alianza País, mantiene el compromiso con los pobres como dice el acuerdo, o es solamente de palabras. ¿Es eso mejor que el endeudamiento agresivo? De nuevo creo que ahí confundimos las cosas, Alfredo, porque no es de direccionar si sacrifica la base electoral de unos o de otros. Lo importante es que políticas como las establecidas en el Fondo Monetario Internacional, generan aumento de pobreza y generan aumento de desempleo. El problema real de la política es discutir el bienestar de la gente, no las pugnas que puedan tener diferentes partidos o diferentes líderes políticos, sino el bienestar de la gente, cómo reducir la pobreza, cómo generar empleo, cómo fomentar un emprendimiento para esos jóvenes, cómo poder garantizar mejor ingreso para los productores campesinos de la agricultura familiar y campesina. ¿Y eso se lo ha planteado en este gobierno o no se lo ha planteado nunca? Creo que ya va 2 años y medio el actual gobierno y no se ha podido dar una solución. Lo que vemos de discusión política en el presidente, en los ministros, lo que vemos en la Asamblea Nacional, Alfredo, son más bien discusiones, juicios políticos, vacancias legislativas y no vemos una solución concreta. Por ejemplo, para garantizar que se les pague a tiempo a los proveedores, a pequeña y mediana empresa. Una iniciativa legislativa para asegurar que se les pague en 30 días les podría servir de mucho. Acceso a crédito y a tecnología. Si vamos a subsidiar algo como país, debería ser el acceso a la tecnología para todos los productores, sobre todo para los pequeños y los medianos. Tenemos que garantizar, como ya decía, acceso a crédito a tasas que sean competitivas internacionalmente. Decía, el microcrédito de crédito productivo, la tasa de interés, bordea el 26%. Es una locura generar un emprendimiento rentable con esos costos financieros. Tenemos que reducir urgentemente las tasas de interés, no subir los costos de los servicios bancarios. Usted desempeñó importantes posiciones de gobierno hasta el año pasado. ¿Salió del gobierno por la descorreización o por desacuerdos respecto a la recuperación económica? Salí del gobierno por desacuerdos con la política económica, porque se veía ya a puertas la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frente a lo cual mis alertas siempre han sido lo que ahora los datos lamentablemente dan la razón. Que si hacemos una reducción abrupta
de la inversión pública sin que existan opciones reales y responsables en lo privado, iba a haber más desempleo, iba a haber más pobreza. Y eso ya es incoherente con mis principios, por lo cual yo di un paso al costado en el momento oportuno. Pero esa inversión se financiaba con endeudamiento, y el endeudamiento hay que pagarlo. Y al pagar el endeudamiento, más endeudamiento, se disminuía el gasto en educación y en salud, por ejemplo. Entonces, esa también era la otra cara de la moneda. Alfredo, la deuda no es mala por sí misma. Todos nos endeudamos. Un negocio se endeuda, un hogar se endeuda para hacer inversiones que le den un retorno, que le permitan pagar y estar mejor. Endeudarse para invertir en salud o educación como sociedad es bueno. Hoy por hoy, la deuda, 4.200 millones con el Fondo Monetario Internacional, es deuda que recibimos y que no estamos invirtiendo. Eso es un problema de mal endeudamiento. Pero la deuda que se contrajo no fue para invertir en educación y en salud. Lo que pasa es que fue para otras cosas. Y para pagarla se reducen los gastos de educación y salud. Entonces el problema era también sumamente grave porque se habían transgredido las normas constitucionales para ese endeudamiento. La deuda, insisto, si es que es bien invertida, genera un retorno adecuado. Por eso es importante la planificación para saber en qué se invierte y qué retornos vamos a tener. El Plan Nacional de Desarrollo vigente tiene una meta muy clara: reducir la pobreza por ingresos a menos del 3%. Ahorita estamos en el 9,7%. Tenemos 1.700.000 pobres extremos en el país. Es decir, casi 2 millones de ecuatorianos que no tienen el ingreso necesario para alimentarse. Ese es el problema de fondo y el llamado a la clase política y a los medios de comunicación. Pero ¿cuál es su las tendencias que estamos viendo respecto a estos niveles? Sí, Alfredo, las tendencias que estamos viendo con las políticas que se están implementando es que la pobreza y el desempleo siguen aumentando. Hemos escuchado a representantes del sector privado y al mismo ministro de Economía y Finanzas decir que el sector privado no tiene la capacidad de generar empleo. Y aún así se sigue despidiendo gente del sector público, se sigue reduciendo la inversión pública y eso lo que termina generando es más gente en el desempleo, menos ingreso, menos consumo, menos bienestar y una crisis económica que nos la estamos autogenerando. Andrés Mideros, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buen día. 7:18, vamos a una pausa y al regresar estará Jorge Andrés Rodríguez. Vamos a hablar de la lucha de la empresa privada contra el soborno de funcionarios públicos corruptos, un esfuerzo institucional a nivel regional. El Ecuador se queda de año. Ya regresamos. Jorge Rodríguez, profesor de la SPAE, la Escuela de Negocios de la ESPOL. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días también. Usted participó en el estudio sobre la lucha contra el soborno en el sector privado. Un informe regional con su capítulo en Ecuador que arroja resultados interesantes sobre un fenómeno que es recurrente en América Latina. Primero, ¿qué encontraron sobre Ecuador a diferencia de otros países en este tema? Bueno, en Ecuador realmente, desafortunadamente lo que se destaca es en la implementación, en la peor implementación de sistemas de gestión de riesgos para mitigar prácticas de sobornos y de corrupción en general. También es uno de los países, bueno, estamos hablando de 7 países en la región, entre los que se incluye México, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Entonces, dentro de esos países también es donde más desconocimiento hay sobre los riesgos asociados a la corrupción y sobre las iniciativas internacionales de cumplimiento y de buenas prácticas antisoborno. De ahí otro de los resultados por lo cual se diferencia las prácticas empresariales acá en Ecuador es de cierta forma también la inconsciencia que hay
respecto a los conflictos de intereses asociados a las contribuciones políticas de parte de la empresa. ¿Inconsciencia en qué sentido? ¿En que hace falta capacitación sobre eso? Porque veía que ponían que se requiere asesoramiento, capacitación, pero ¿realmente creen que eso o es que más bien la gente entiende cómo es el modus operandi y cómo funcionan las cosas más rápido? Eso ya se ha institucionalizado, entonces no es que no saben, sino que lo hacen a sabiendas. O sea, correcto. O sea, el tema es complejo y temas complejos no se los puede ver de una forma simple. Entonces, hay que entender cómo se llega a institucionalizar la corrupción en el sector empresarial ecuatoriano. El inicio es justamente la falta de conciencia del riesgo asociado a la corrupción. El empresario percibe actualmente a la corrupción como una oportunidad, es decir, como una forma de ganar un contrato, como una forma de agilizar un crédito. Y esa es la institucionalización a la cual usted se refiere. Por otro lado, eso requiere el cambio de paradigma. El empresario debe comenzar a ver la corrupción como un riesgo que debe ser mitigado y que debe ser gestionado. Entonces, hacia esa dirección es donde un poco apunta el estudio y tratar de recomendar buenas prácticas a nivel sistémico, de diversas líneas. Ya vamos a hablar sobre esas buenas prácticas. Ahora, el soborno, y según términos de Eckermann, es el intercambio explícito de dinero, o sea, regalos en especie o también favores para romper reglas o como pago por beneficios que legalmente deberían ser sin costo. Ahora, todo esto parte de un proyecto, hay un índice de institucionalización del soborno ya en América Latina. ¿Cómo está Ecuador en esos índices? ¿Está institucionalizado ya ese peaje que hay que pagar para obtener contratos, por ejemplo? Ahí hay que hacer una precisión. El estudio busca medir la proporción de malas prácticas que están relacionadas con el tema de la corrupción. Entonces, lo que se busca ver es qué tan presente están prácticas asociadas al desconocimiento de las normas, prácticas asociadas por ejemplo, implementar códigos de éticas, implementar auditorías internas, implementar sistemas de gestión integrados como ISO 37000, entre otras, y sobre todo a los hábitos que el empresario tiene al momento de interactuar con sus diversos grupos de interés, entiéndase el gobierno, entiéndase sus contratistas, entiéndase sus consumidores. Pero a ver, consultaron 396 empresas en Quito, en Guayaquil. Allí concluyeron que las empresas ecuatorianas no están implementando estos lineamientos prescritos incluso por organismos internacionales como la OECD. ¿Qué es lo que en prioridad, digamos, si hay que ponderar, qué es lo que hace falta aplicar? O sea, justamente lo que hace falta aplicar es prácticas de gobierno corporativo dentro de la empresa y prácticas de gestión de riesgo de la corrupción. Hoy en día, un poco los resultados del estudio también reflejan la poca profesionalización que hay en el sector empresarial ecuatoriano. Esto no es nuevo realmente, esto se viene corroborando año a año en los diversos estudios de competitividad del World Economic Forum. Entonces, eso también está correlacionado a que no se logren implementar estas buenas prácticas dentro del gobierno, dentro de la empresa, y eso pues nos hace perder a todos, porque por los costos asociados que la corrupción tiene en la sociedad. Le preguntaba qué más, porque en leyes, por ejemplo, en materia penal internacional, el Ecuador ha suscrito aproximadamente 70 instrumentos entre tratados, entre convenios, con herramientas para combatir la corrupción. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, hoy sanciona el soborno con una pena de 6 meses a 3 años de prisión en el caso de cohecho, y eso puede llegar hasta 8 años si se configuran otros agravantes. O está también la concusión, que se castiga con prisión de 2 meses a 4 años y pudiendo llegar hasta 6 años si la conducta tiene el agravante. Es decir, falta de ley no es, ¿sino? O sea, hay que hacer una aclaración. Esas consecuencias que usted indica es para los servidores públicos. Entonces, realmente el empresario queda un poco fuera del alcance de esa regulación como tal. Entonces, no aplicaría para el caso del empresario que sea el que daría un soborno para facilitar un trámite, una aprobación de un permiso, etc. Entonces, realmente, como esa parte aún no está regulada y en otros países lo que está sucediendo es que se están comenzando a implementar lineamientos y exigencias para que
las empresas sean más transparentes y sean más profesionales en la gestión y en el control de los pagos que realizan a sus clientes y asimismo en la gestión, las relaciones con sus proveedores. Entonces, creo yo que no es exclusivamente un tema de regulación, porque también existen, y las buenas prácticas a nivel internacional son los acuerdos voluntarios entre empresas de una misma industria, donde todos se ponen de acuerdo en la implementación de un código y de un sistema integrado de gestión de buenas prácticas, de tal manera pues que eso genera una especie de ahora, presión si bien pares. hay diferencias en cuanto a la tipificación de delitos, en lo que refiere a cuando es fondos de manejos públicos, por ejemplo, o para los funcionarios públicos, también hay para las empresas que puedan cometer un delito. Pero en la diferenciación de esto es importante lo que usted dice, porque resulta que el 95% de los empresarios admite que es una práctica aceptada, es decir, que ya es común para negociar. Pero por otro lado, ustedes han identificado prácticas de prevención de soborno en las empresas privadas de Ecuador que sí están funcionando, o experiencias que sí han funcionado en otros países. ¿Qué han podido detectar ahí con este estudio? Bueno, solo para mostrarles, dentro de las prácticas que están implementadas, la más recurrente es la de tener un código de ética, la de tener acciones específicas de prohibir dar dávidas para asegurar un contrato y políticas de rechazo, ofrecimiento o recepción de sobornos. O sea, pero hay que hacer una aclaración. Este tipo de prácticas usualmente son prácticas ornamentales, es decir, son prácticas que se establecen en un manual, que se establecen en un requerimiento, pero esas prácticas suelen estar en el archivador de una empresa. Entonces, el desafío es pasar a prácticas más activas, a prácticas más vivas dentro de la organización, que son prácticas como, por ejemplo, en el caso de tener un sistema evaluado por un tercero, auditado por un tercero, o en el caso de un canal de denuncia. Y en ese caso, desafortunadamente, en Ecuador la implementación es muy baja. O sea, para el caso de un canal de denuncia es el 16% de las empresas, y para el caso de una norma auditada es menos del 8%. Jorge Rodríguez, profesor de la ESPA, de la Escuela de Negocios de la ESPOL, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días. 7:32, una pausa y al regresar estará Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas. El Comité Cívico de la provincia advierte al presidente Moreno su oposición a concesionar la refinería y el puerto. En pocos minutos estamos con ese tema, no se vayan. El miércoles 14 de agosto, el Comité Cívico de la provincia de Esmeraldas, presidido por la prefecta Roberta Zambrano, con la presencia de alcaldes de los diferentes cantones, trabajadores y ex trabajadores de refinería, organizaciones de la sociedad civil, anunció una marcha de protesta por concesionar la refinería y el puerto de Esmeraldas y por 21 pedidos más al gobierno. Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, señor Pinargote, muy buenos días. Al día siguiente del anuncio de paro, el jueves 15, el gobierno anunció que no cerraría la refinería y que construirá una nueva. ¿Esto disipa la preocupación del Comité Cívico? No, para nada. No disipa en lo absoluto la preocupación, puesto de que los puntos no solamente de preocupación de los esmeraldeños es el cierre, que ya lo anunció el señor Cuesta, o la concesión del puerto de Esmeraldas, sino algunos puntos más, como por ejemplo la atención a la salud. Nosotros tenemos un IES que nos hacen atender en containers, no tenemos un hospital de tercer nivel, nos cerraron el hospital Delfina Torres de Concha, que daba servicio a miles de familias y sobre todo las más vulnerables. No tenemos una universidad, que estamos exigiendo un campus universitario y la reapertura de las extensiones universitarias, tanto en San Lorenzo, como ustedes saben, el problema que tenemos en la frontera norte, y también en el cantón Muisne y Quirindé. Son algunos derechos que prácticamente nos los han vulnerado, y es esa necesidad que ante el llamado que hice solamente de un solo día, fueron más de 2.000 personas a poder decir y expresar todo ese resentimiento acumulado que hay por los gobiernos de turno, ya que no nos han atendido. El cierre ¿Se considera de en Esmeraldas que la situación de la provincia es especial por su vecindad con Colombia, con la industria del narcotráfico?
Bueno, todos sabemos perfectamente lo que aconteció con el tema de Huacho, pero si nosotros no tenemos atención, si no hay salud, si no hay un pueblo en desarrollo, si no hay educación, ¿cómo podemos evitar que existan más huachos? No podemos evitarlo. Aquí hay un grave problema, y ese grave problema es que no se ponen de acuerdo las autoridades para poder decirnos con claridad qué es lo que quieren hacer con la provincia de Esmeraldas o cogernos como conejillos de India. Hay una expresión del señor Calero que dice que la van a concesionar, que la van a cerrar. Bueno, si la cierran, pregunto yo, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo va a demorar? ¿Qué van a hacer con aquellos trabajadores? Yo estoy en contra de la contaminación, totalmente. De hecho, cuando fui asambleísta, hice el recorrido con la comisión para verificar lo que ya había dicho el señor presidente de la República y el señor ministro de Energías. Yo fui para allá, de hidrocarburos, yo fui para allá y de hecho constatamos y le entregué al señor presidente un proyecto. Hay técnicos esmeraldeños que tienen la solución, no solamente es de cerrar. ¿Qué van a hacer con esa cantidad de trabajadores? Van a acrecentar más la pobreza en Esmeraldas. Ahora, se habla de una nueva refinería. Pero la preocupación fundamental respecto a la refinería es por la contaminación o por el aspecto laboral, porque otra refinería adicional contaminaría más el ambiente. Pero por supuesto, ellos hablan, ahora se les ha metido el espíritu de salvadores de vida, de la salud de los esmeraldeños. Pero no necesariamente hay que cerrar o concesionar para poder. Nosotros estamos cumpliendo con las normas del INEN. Se está cumpliendo los 400 con gasolina y 150 los 150 ppm de lo que es el diésel. Se está cumpliendo con las normas. Pero si nosotros le queremos elevar a una norma Euro 5, lo único que hay que hacer precisamente es contratar la tecnología, hacer una nueva planta. Perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no se concesiona como ellos quieren decir, aunque hay alianzas estratégicas, hay otra forma de poder negociar o poder conseguir los recursos, y eso que van a hacer luego sea lo que concesione? Les voy a decir, señor Pinargote, hay que decirle la verdad a la gente. Ellos dicen que van a construir otra refinería. Pregunto yo, ¿cómo van a repartirse los clientes de combustible? Ahora dicen ellos que van a dar 1.500 plazas de trabajo en la nueva refinería. Pero esos son módulos que lo único que van a hacer es armarlos, y ahí los van a necesitar tal vez los 1.500. Pero luego que estén armados, solamente van a usar 50 personas que estén operando, porque por eso son refinerías modernas. Quiero decirle al el señor, gobierno no ha socializado con ustedes el proyecto de concesión. No conocen detalles al respecto, porque muchos de esos detalles tal vez podrían tener respuesta. Lo único que escuchamos es que el señor Cuesta la quiere cerrar y concesionar, y que el señor ministro dice que no la va a cerrar, pero la va a concesionar. A la final no se pone de acuerdo ninguno de los dos. Pero yo quiero enfatizar en algo, señor Cuesta. Yo quiero decirle a usted, señor Cuesta, que usted no se ha dado cuenta y no se escucha de la gravedad de lo que usted está hablando. Usted dice que la refinería está contaminando y que está envenenando a los esmeraldeños, que los está matando, y que las muertes de cáncer es debido a la refinería. Le pregunto yo, si usted confirma eso, entonces bien pudiéramos nosotros, los 635.000 esmeraldeños, hacer un juicio y que nos indemnicen por $1, 2 millones de dólares, porque usted está aceptando que nos están matando y que nos están envenenando. Entonces no es posible que usted hable sin responsabilidad alguna. Otro asunto, porque avanza el tiempo. Respecto a concesionar el puerto marítimo. Bueno, me encantaría decir muchas cosas más. Del gobierno nacional. ¿Cuál es la objeción a la concesión del puerto? ¿Cuál es la objeción a la concesión del puerto? ¿Cómo es posible que nosotros, celebrando los 199 años de independencia política, el señor presidente, con todo respeto, vaya y nos diga a nosotros prácticamente una esclavitud más a la pobreza? Porque así mismo, como se encuentran desesperados los trabajadores de refinería, se ven desesperados los trabajadores del puerto pesquero. Ellos dicen que van a hacer una concesión. Ok, hicieron un proyecto ya más o menos que en el 2017 harían una concesión y supuestamente dejaría en 40 años 271 millones, supuestamente, condicionados.
Luego hacen en el 2018 nuevamente y dejaría alrededor también de 150 millones. Pero decirles a ustedes que yo he estado sentada con técnicos que saben de puertos, con profesionales esmeraldeños, y estando como está en la actualidad, el puerto de Esmeraldas dejaría 850 millones de dólares estando como está en los 40 años supuestamente que quieren. Además, concesionar. 260 millones es una suma muy modesta para 40 años, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Entonces ellos tienen que superar, se supone que tienen que superar lo que en la actualidad dejaría estando como está. ¿Cómo es posible que hagan una inversión de 25 millones de dólares y sin embargo enseguida que la hacen la quieren ya concesionar? Es la misma inversión que han hecho. Nadie está dudando de toda la inversión que se ha hecho en Refinería Esmeraldas. Pero ¿por qué no toman alternativas? Yo escuché al señor Calero aquí en este prestigioso medio. Y en este prestigioso medio se dan alternativas como dio el señor Calero. Eso es lo que hay que hacer. Recuerde, señor Cuesta, para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Esmeraldas no está dispuesto a aguantar mentiras. Somos un pueblo que hemos estado azotados por los desastres naturales. Tuvimos el problema de la frontera norte y no nos han atendido. Le pido al señor presidente de la República, usted tiene buenas intenciones. Lamentablemente, las personas que usted envía no arreglan los problemas como tiene que arreglarlos. Roberta Zambrano, Perfecta de Esmeraldas, gracias por participar en Contacto Directo. Agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.